Buenos días, aprendices. Seguimos con el teorema del resto y vamos a resolver hoy un pequeño problema que nos dice lo siguiente. Supongamos que tenemos este polinomio en la variable x, 2x cuadrado menos kx más 4, y nos dicen, observamos aquí que tenemos un parámetro desconocido. Tenemos una letra, aquí no tenemos un valor concreto, sino una k, que está multiplicando a la x. Y entonces nos dicen, sabiendo que este polinomio es divisible por el binomio x menos 1, tenemos que averiguar cuánto tiene de valor k, cuál es el valor de k, para que este polinomio sea divisible por x menos 1. Entonces aplicamos el teorema del resto, que nos dice el resto de la división de un polinomio entre un binomio es exactamente el valor del polinomio para este número, el que está detrás del menos, en este caso 1. Es decir, nosotros hallamos el valor de este polinomio para el 1 y lo que nos dé es el resto de la división. Y como nos dicen en este caso que este polinomio tiene que ser divisible, sabemos que el resto de la división va a tener que ser 0. En otro caso nos podría decir, pues supongamos que averiguad ese parámetro para el caso de que el resto de esa división sea 5, entonces aquí pondríamos un 5. Pero en este caso, como nos dice que sea divisible, el resto tiene que ser 0. Y entonces el valor del polinomio para ese valor de x tiene que ser 0. Lo que hacemos es, colocamos el 1 donde está la x, 2 por 1 al cuadrado, menos k, que no sabemos lo que vale, por x vale 1, más 4. Y lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación simplemente. Vamos a ver cuánto da esto. 2 por 1 al cuadrado es 2, menos k por 1 es menos k, más 4, igual a 0. Pasamos la k al otro lado, está restando aquí, pasa sumando, y aquí nos queda 2 más 4, 6. Por lo tanto, para que este polinomio sea divisible entre x menos 1, el valor de k debe ser 6. Luego el polinomio va a tener que ser 2x cuadrado menos 6x más 4. Este va a ser nuestro polinomio. Y este polinomio es divisible entre x menos 1. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo y lo vamos a hacer por la regla de Ruffini, y así repasamos la regla de Ruffini. Vamos a ver si este polinomio es divisible entre x menos 1. Colocamos los coeficientes, el 2, el menos 6 y el 4. 2, menos 6, 4. Y utilizamos el 1, el número que está detrás del menos. En este caso el 1. Bajamos el 2, 2 por 1. ¿Qué nos tiene que dar aquí para que sea divisible? Pues el resultado este, que es el resto, va a tener que ser 0. Vamos a comprobarlo. 2 por 1, 2. Sumamos esta columna, menos 6 más 2, menos 4. Menos 4 por 1, menos 4. Y efectivamente 4 menos 4 es 0. Luego lo hemos hecho bien. Otro ejemplo. Ahora nos dan otro polinomio, x a la cuarta menos 5x3 más x menos x cuadrado menos 2x más 1. Y nos dicen, bueno, vamos a poner aquí nuestro parámetro. ¿Cuánto tiene que valer k en este polinomio? Tenemos este polinomio y le vamos a llamar, por ejemplo, r en la variable x. Este polinomio, ¿cuánto tiene que valer esta k aquí como término independiente para que este polinomio, al dividirlo por el binomio x más 2, nos dé de resto? Al dividirlo por eso nos tiene que dar de resto menos 1. Vamos a hacerlo primero, vamos a hacerlo por Ruffini y después aplicaremos lo que conocemos del teorema del resto. Entonces, colocamos los coeficientes
del monomio de grado 4, del monomio de grado 3 es el menos 5, del monomio de grado 2 es el 1, que es el coeficiente de la x, del monomio de grado 1 es el menos 2, y como término independiente colocamos la k, nuestra barrita vertical y la barrita horizontal. Y aquí, ¿qué pondríamos para dividir? Sabemos siempre que es el número que está detrás del menos. Esto sería como x menos menos 2, ¿no? Este sería el binomio, puesto de esa manera. Por lo tanto, ¿qué número tenemos detrás del menos? Menos 2. Bajamos el 1. 1 por menos 2, menos 2. Sumamos la columna, menos 5 menos 2, menos 7. Menos 7 por 2, menos 7 por menos 2, más 14. Más 14 más 1, 15. 15 por menos 2, menos 30. Menos 30 menos 2, menos 32. Y menos 32 por menos 2, positivo, 64. Sumamos esta columna porque eso es el resto, lo que dé un número desconocido, k, más un número conocido, 64. Nos da de resto k más 64. ¿Y eso cuánto tiene que valer? Como condición que nos ha puesto el problema, tiene que valer menos 1. Luego, este que es nuestro resto, k más 64, obligamos nosotros por el problema a que valga menos 1. Y así podemos averiguar el valor de k. Despejamos esta ecuación, k será igual, el menos 64 pasa al otro lado, menos 64 menos 1, menos 65. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que para que este polinomio, al dividirlo por x más 2, nos dé de resto menos 1, la k tiene que valer menos 65. Que lo comprobamos aquí haciendo Ruffini. Si aquí hubiéramos puesto el menos 65, efectivamente menos 65 más 64, aquí nos daría menos 1, que es la condición inicial del problema. Pero si aprovechamos el teorema del resto, no necesitamos hacer Ruffini. Simplemente vemos a ver qué dice. Vamos a poner aquí otra vez lo que teníamos, la incógnita, más k. Todavía no sabemos cuánto vale k, supongamos. ¿Y qué dice el teorema del resto? Que para averiguar el resto de dividir un polinomio entre un monomio, lo único que tenemos que hacer es hallar el valor del polinomio para ese valor, para menos 2. Entonces, nosotros hallamos este valor del polinomio y nos tiene que dar lo que hayamos previsto, que es el resto, menos 1. Vamos a quitar esto de aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues metemos el menos 2 en las x, menos 2 elevado a 4, menos 5 por menos 2 elevado a 3, más menos 2 elevado a 2, menos 2 elevado a 2, menos 2 por menos 2 y más k. Y lo único que nos queda es resolver esta ecuación. Menos 2 a la cuarta es positivo porque el exponente es par, por lo tanto será 2 a la cuarta, y 2 a la cuarta es 2 por 2 por 2 por 2, que es 16. Menos 2 al cubo es negativo, y es menos 8. Menos 8 por menos 5 es positivo, menos 8 por menos 5, más 40. Menos 2 al cuadrado es más 4. Menos 2 por menos 2 es más 4, más k igual a menos 1. Solo hay que resolver esta ecuación, es decir, despejar la k. Pues pasamos todos los números, bueno, vamos a sumar primero todos estos que tenemos. 16 y 40 son 56, 56 y 4 son 60, 64. Esto vale 64, entonces será k es igual, 64 pasa negativo al otro lado, menos 64, y había un menos 1, por lo tanto k tiene que valer menos 64 menos 1, menos 65, que efectivamente era el número que habíamos averiguado nosotros haciendo todo el método de Ruffini dividiendo. Pero si empleamos el teorema del resto, simplemente tenemos que sustituir por este menos 2 de aquí, cambiando esto menos menos 2, que es más 2, y
vemos ese valor. Y ese valor, el teorema del resto, nos dice que tiene que ser el resto de la división, que nos lo había fijado el problema. El resto tiene que ser -1, pues ponemos aquí -1. Si la división es exacta, pues aquí pondríamos 0, porque para que sea exacta la división, el resto tiene que ser 0. Y con eso hemos terminado el problema.